silencio que esta lluvia es muda, y no hace ruido sino con sosiego. El cielo duerme cuando el alma es viuda de algo que ignora. El sentimiento es ciego. Llueve de mí, de este que soy, reniego. Tan dulce es esta lluvia de escuchar, no parece de nubes, que parece que no es lluvia, mas solo un susurrar que a sí mismo se olvida cuando crece. Llueve, nada apetece. No pasa el viento, cielo no hay que sienta, llueve lejana e indistintamente, como una cosa cierta que nos mienta, como un deseo grande que nos miente. Llueve, nada en mí siente. Antes de explicar cómo nos va a afectar la escasez y la sequía, es importante conocer las causas de la misma. ¿Por qué se da este fenómeno? Te lo voy a explicar a través de los 7 puntos que da Jaime Suaste Aguirre, divulgador de temas relacionados con el agua. Algo que se nos olvida muy seguido sobre la profecía del águila posada sobre un nopal devorando una serpiente es que el águila y la serpiente también se encontraban en un lago. Y sí, nuestros ancestros construyeron una civilización sobre el agua, pero ellos comprendían que en la naturaleza debe haber un equilibrio. Y no metieron a 9 millones de personas en ella. Todo cambió cuando los españoles llegaron al Valle de México y necesitaban pisar tierra firme para sentirse seguros, y gracias a ellos comenzaron una serie de obras de complicada ingeniería para sacar el agua de su sitio natural. ¿Y cómo hicimos eso? Se construyeron casas, edificios, calles, avenidas y poco a poco se ha ido cubriendo la tierra que permitía la infiltración del agua de lluvia al subsuelo. En consecuencia, nuestra fuente natural de agua no se llena como lo hacía de manera natural. Por si fuera poco, ensuciamos el agua, lo que significa más contaminación para nuestro depósito. De acuerdo con la Conagua, 66% del agua de nuestras casas se utiliza para bañarse y echarle agua al baño. El agua caliente de la regadera se mezcla con los químicos del shampoo, el jabón, acondicionadores, etc., misma que desemboca a los mares. Y aunque existen plantas que filtran dicha agua, siempre reciben más de la que pueden filtrar. Aunado a todo esto, también se extrae más agua que nunca, y en consecuencia de que no dejamos llenar nuestro depósito, tenemos que extraerla de otros estados de la República. Y para rematar, el 40% del agua se pierde en fugas, y gran parte de ese 40% es por ese goteo que no se puede quitar de la regadera de cierta persona. Y como mencioné en la cápsula anterior, los problemas no se quedan en la escasez del agua potable. Quédate para conocer más al respecto. La crisis que llegó, o la que hicimos, mucho se habla de que se acabó el agua, pero ¿realmente se acabó o no la acabamos? Es curioso que en una ciudad que se inunda tanto como la Ciudad de México, también existe el desabasto de agua. Aunque no parezca, los dos problemas van de la mano. La falta de infraestructura para el cuidado del líquido es tal que a pesar de que la ciudad literalmente está cimentada en un lago, los mantos acuíferos están casi secos. Todo esto gracias a un ciclo de desperdicio del cual parece imposible salir. Pero no nos podemos rendir. Hoy más que nunca, cada intento por cuidar el agua cuenta. Quédate a debatir con nosotros sobre la crisis que llegó en la Jornada de Humanidades Agua se acaba de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta segunda actividad de la Jornada de Humanidades organizada por la Dirección General de Divulgación de las Humanidades a través de la Casa de las Humanidades y el Museo de las Constituciones. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Gracias por acompañarnos en esta jornada que inició con una mesa en la que se habló de la posible crisis de abasto del agua. En ella participaron diversos especialistas de la UNAM para hablar de la situación en la que nos encontramos, así como de las acciones y estrategias que están implementándose ante la posible crisis de escasez de este líquido. Si no tuvieron oportunidad de verla, los invitamos a consultar las redes sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, Facebook y YouTube, en donde encontrarán esta primera transmisión y las que continúan en esta jornada. Bien, pues en esta segunda mesa titulada El derecho humano al agua y si no hay ni gota,
Nos acercaremos al tema del agua desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva de la ecología, para analizar qué escenarios enfrentaríamos si llegamos al momento de una grave escasez de recurso vital. Para ello tenemos dos invitados a los que presentaré a continuación. El doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde coordina el área de Derechos Humanos. También es coordinador del Diplomado sobre Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Ha sido profesor invitado en distintos centros académicos y universidades en Europa y América Latina, como el Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania, la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad del Externado en Colombia, entre otros. También nos acompaña el doctor Luis Zambrano González, que es biólogo y doctor en Ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Instituto de Biología de la UNAM también, en donde fundó el Laboratorio de Restauración Ecológica. Es especialista en ecología urbana, restauración ecológica y conservación de la biodiversidad, profesor en la Facultad de Ciencias y Arquitectura. También es miembro de la Air Leadership Program de la Universidad de Stanford y tiene más de 60 artículos científicos. Además, publica en La Brújula Nexos y Este País diversos temas de divulgación científica sobre sostenibilidad. Fue responsable de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la UNAM también. Pues bienvenidos, doctores. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Luis, doctor Rodrigo. Gracias por estar con nosotros en esta segunda mesa de esta Jornada de Humanidades. Muchas gracias por la invitación. Gracias igualmente por la invitación. Gracias. Pues empecemos. Doctor Zambrano, platícanos cuál es la situación actual de la disponibilidad y cuidado del agua desde el punto de vista de la ecología. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que plantear, ya se empezó a esbozar este problema en los anuncios que se pusieron en un principio, en estos pequeños documentales que se pusieron en un principio, y es el agua, como la hemos venido trabajando en los últimos 500, 600 años en esta ciudad en particular, ha sido muy mala. Lo que ha venido sucediendo es que efectivamente vivíamos en un sistema de 5 lagos. Los aztecas, bueno, las civilizaciones precolombinas, los nahuas, habían logrado de alguna u otra forma trabajar con el propio sistema del agua. Eso no quiere decir que no tuvieran problemas. Tenían problemas serios en términos de inundaciones, por ejemplo, en eventos extremos, en lluvias extremas, y tenían problemas de sequías también. Conforme fue pasando el tiempo, en la colonia, la nueva cultura generada por el choque entre las culturas precolombinas y la cultura española, hizo que no quisiéramos el agua. Predominó esta visión de que el agua no es algo bueno y entonces se buscó secarla. ¿Qué es lo que se ha venido secando? El valle, ¿no? ¿Qué es lo que está en el fondo de esto? En el fondo está dos visiones de cómo trabajar con un servicio tan importante como el agua. Tenemos tres grandes cosas sin las cuales no podemos vivir: agua, energía y alimentos. Sin alimento nos morimos, sin energía también nos morimos, sobre todo en ciertos lugares con mayor razón, y sin agua también nos morimos. Entonces tenemos que enfocar nuestra visión para sobrevivir como civilizaciones en esas tres. La visión del agua previa a la conquista, digamos, era una visión de trabajar con la naturaleza, entender cómo funcionaba el ciclo hidrológico, entender cómo funcionaba la cuenca, cómo ha venido funcionando la cuenca, y a partir de ahí trabajar para recibir los mayores beneficios que el propio dinámica ecológica de la cuenca traía con respecto al agua. Y cambiamos esta visión por secar la cuenca, y entonces esto fue trabajar contra la naturaleza y a pesar de la naturaleza. Ver que este ciclo, esta dinámica, nos estorbaba para ciertas cosas, y entonces generamos infraestructura para destruir estos ciclos y tratar de tener un poquito de más espacio, por ejemplo, y eso nos genera más infraestructura para entonces obtener agua y evitar inundaciones. Entonces, la Ciudad de México, podemos hablar de otras ciudades y podemos hablar de otros sitios en el país,
Pero la Ciudad de México es un gran ejemplo de qué es lo que no se debe de hacer en términos de sostenibilidad y qué es lo que deberíamos de modificar dentro de la propia ciudad para poder ir caminando hacia una sostenibilidad en la cual todo mundo tenga capacidad de obtener agua para sobrevivir y para sus usos primarios. Yo, si quieres, lo puedo dejar allí. Bueno, una última cosita que estaba escuchando yo en los anuncios previos, y es como que todo se trata, o sea, la solución es infraestructura, o sea, eso es lo que como que se quedó en el tintero, y no es así. La infraestructura la debemos de ver como un factor fundamental para solucionar problemas, pero no el factor último. Esto quiere decir que la infraestructura no nos va a resolver los problemas. Lo que nos va a resolver los problemas es trabajar con la naturaleza, no en contra de, y la infraestructura puede ayudarnos un poquito, pero no es la solución final, que ese es el error que hemos logrado inculcar en nuestras próximas generaciones, y eso es lo que vemos ahora. Por eso creemos que es muy bueno un túnel emisor oriente tan grande que nos desagua, y es bueno pensar que tenemos que tener pozos de más de 2.500 metros de profundidad para abastecernos de agua. Eso es tecnología. No, si se utiliza mal, como cuando se utiliza mal un martillo, no nos va a servir para nada. Gracias, doctor. Sin duda, ahorita vamos a retomar algo de lo que comentaste, precisamente con la siguiente pregunta, que es para el doctor Rodrigo. Desde el enfoque de los derechos humanos, explícanos, por favor, de qué trata el derecho al agua, que está vinculado con el otro derecho humano al medio ambiente sano. Y esto tiene que ver con lo que nos comentaba el doctor Luis, en el sentido de que de esta triada, ¿no? Agua, energía y alimentos. Por favor. Gracias. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a la Casa de las Humanidades y también al Museo de las Constituciones por la invitación a estar en este espacio. Sí, para colocar el tema del derecho humano me gustaría retomar lo que ya colocó Luis sobre la mesa, esta idea, digamos, de una modernidad colonial que tiene una racionalidad instrumental que modifica la forma de gestión tradicional que existía en México sobre este bien común. La llegada de la colonia supone, pues, una relación distinta con el agua, pero que está fuertemente atravesada por esta idea de modernidad, según la cual el ser humano, el género humano, además con una fuerte impronta patriarcal, ¿no?, masculina, lo que plantea es la posibilidad de domar a la naturaleza, de domesticar a la naturaleza, de someter a la naturaleza a través de la racionalidad, a través de la capacidad de análisis, de comprensión, para su aprovechamiento instrumental, ¿no? Eso por un lado, y por lo tanto pensar la infraestructura, las grandes megaobras que se empiezan a hacer incluso aquí en esta ciudad, el Tajo de Nochistongo, pero que eso se puede extender a todo el país, para empezar a expulsar el agua y desecar el valle, ¿no? Pero esa modernidad está vinculada también con una forma de pensar el tema, digamos, económico, el marco económico. La modernidad es muy difícil de separar del modelo dominante que ha estado en todo el planeta, pues como modelo del acceso a los alimentos y la energía, por ejemplo, ¿no?, que es principalmente a través del mercado. La modernidad colonial está muy vinculada a las lógicas de acumulación y de aprovechamiento económico de los recursos naturales. Entonces, digamos que modernidad y capitalismo son los dos grandes marcos epistémicos, o sí, yo me atrevería a llamarlos así, que están impactando de una forma muy importante la gestión del agua a nivel nacional. El agua, los alimentos, la energía, hay que producirla como bienes, hay que utilizarla, hay que gestionarla como si fueran bienes mercantiles, y el mercado, se piensa, puede ser el mejor ámbito para que las personas puedan acceder a estos bienes. Esto se intensificó mucho, obviamente, en la década de los 90 del siglo pasado, ¿no?, en el que las lógicas neoliberales intensificaron este discurso. Y bueno, yo quiero poner esto sobre la mesa porque me parece que ahí es donde encontramos los datos más duros sobre el desastre hídrico que existe a nivel nacional.
Y es esta combinación de pensar que todo se va a resolver con infraestructura, haciendo llegar el agua a quienes pueden generar mayor producción con ella para producir alimentos o para producir energía, que a su vez deberían ser mercancías, ¿no? Y el gran desastre hídrico a nivel nacional no tiene que ver con el shampoo y las regaderas. El gran desastre hídrico a nivel nacional tiene que ver con quiénes son los actores económicamente más poderosos que están asentados en el territorio, utilizando grandes cantidades de agua. Estoy pensando en las mineras, las refresqueras, la agroindustria, ¿no? ¿Quiénes son esos grandes actores que están utilizando la mayor cantidad de agua en el país y al mismo tiempo contaminándola? No somos los ciudadanos los que contaminamos más. Eso no significa que los ciudadanos no tengamos responsabilidad en ello. Pero hay grandes actores que se han beneficiado durante las últimas décadas, pudiendo acceder a cantidades increíbles de agua, los multimillonarios de agua. Si la revista de Zacatos de la UAM publicó en agosto del año pasado una serie de artículos que dan cuenta de este proceso de acaparamiento por grandes actores que están destruyendo el agua. ¿Y eso en qué se traduce? O sea, todos esos fenómenos, en el marco además del cambio climático y de la deforestación, pues en lo que se traduce es en que las personas, muchas personas, no pueden acceder a ese bien para resolver necesidades que son fundamentales, como tener una cantidad mínima para, por ejemplo, beber, para hacer la comida, para bañarse. Entonces, ese marco general les está dificultando a ciertos actores, sobre todo grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos campesinos, pueblos indígenas, barrios marginales en las ciudades, acceder a ese bien que es necesario para la vida y que es un derecho humano. Y que como se sabe, pues los derechos humanos viven en una relación interdependiente con los otros derechos. No se puede aislar el derecho humano del derecho a la salud. Hay una cantidad enorme todavía de personas en México, sobre todo niños, que están adquiriendo enfermedades gastrointestinales por consumir agua contaminada, o índices altísimos de cáncer en el Valle del Atoyac o en el Valle del Río Santiago, donde hay 20,000 empresas, algunas estatales, pero muchas privadas, que producen automóviles, que producen computadoras, que producen pinturas, que tratan la mezclilla, y todas esas aguas sucias se van a los cauces de los ríos que luego riegan los campos de los pueblos campesinos e indígenas. Entonces, ese ciclo socionatural del agua que está absolutamente trastornado por la irrupción radical de estos grandes actores es lo que está generando que, pues, en algunas regiones del país, como lo ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la gente se esté muriendo de enfermedades muy graves, ¿no? Y ahí pues se relaciona de una forma muy intensa el derecho humano al agua con el derecho al medio ambiente, con el derecho a la salud, con el derecho a la alimentación. Luego se puede profundizar más en ello, pero esas conexiones son indisociables, están muy, muy fuertemente vinculadas. Muchas gracias. En efecto, como lo has comentado, ¿no? Este sistema capitalista, esta economía desenfrenada, ha colocado, si me permites utilizar la palabra, en una encrucijada la aplicación de lo que conocemos como los derechos fundamentales, sobre todo estos que en concreto hablan del derecho al acceso al agua y a un sistema, a un medio ambiente sano, ¿no? Y como comentas, un derecho va vinculado a otro. En este caso, y ya has adelantado algo, doctor Luis, pero quisiera que ambos nos comentaran, en el panorama de esta crisis ideológica y de la posible escasez de agua, de acceso al agua potable, ¿qué papel ha jugado el uso y abuso de poder en el territorio, ya sea a nivel urbano o a nivel rural, que ya han comentado algunos casos, y qué grupos de poder propician esta devastación ambiental y sobre todo la desigualdad en el acceso al agua? En este sentido, aunque ya han comentado algo, ¿qué pasaría en el marco legal a nivel local y sobre todo federal, que también es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con la normatividad? ¿Quién gusta empezar? Pues si quieren empiezo yo. Por favor. Bueno, creo que, a ver, hay un par de cosas aquí que son muy importantes de considerar. Uno, ya lo había adelantado un poco Rodrigo en esto de lo del champú y esto, o sea, como de, pues no es el champú, no y efectivamente no es el champú necesario, no exclusivamente, sí es
Sí, contamina, pero comparativamente hablando es una contaminación muy baja. La contaminación de agua doméstica es relativamente nada comparada con la contaminación que se genera por las industrias como la minera, por ejemplo, ¿no? O como la textilera, etcétera. Lo cual me lleva a un poco empezar a contestar esta pregunta, porque la reacción de los gobiernos o del Estado en términos generales siempre ha sido responsabilizar al individuo. Y entonces uno lo escucha y lo ha escuchado hasta hace unos meses incluso con respecto a la sequía, es no desperdicies el agua, no tires basura para que no nos inundemos, tú eres el culpable de que no tengamos agua porque dejaste la regadera un poco abierta, cuando en realidad hay procesos que impactan muchísimo más en el ciclo del agua. Ya Rodrigo habló de unos, yo puedo hablar de otros, como es que tiene que ver un poco con la pregunta de quiénes son los que están en el marco del poder o en el poder tomando las decisiones que verdaderamente nos afectan la provisión de agua. Por ejemplo, las constructoras en las ciudades. Las constructoras en estos momentos tienen el poder para modificar el uso del territorio en todas las ciudades, y lo hemos visto desde hace mucho tiempo, pero se ha intensificado en los últimos años. Y tenemos estas constructoras que de repente deciden desarrollar Santa Fe con una plusvalía muy grande, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero también pasa en Guadalajara cosas iguales, y también pasa en Monterrey, y ahora está pasando mucho en Mérida con estos crecimientos muy grandes que se están generando a partir de este megaproyecto turístico del Tren Maya, que va a afectar muchísimo en términos de agua. Lo mismo pasa aquí, desarrolla Santa Fe, que Santa Fe era uno de los lugares que se podría captar y conducir agua, se urbaniza por completo Santa Fe y entonces empezamos a perder lugares de captación de agua. En la misma Ciudad de México ahora tenemos el gran problema de una autovía que quieren hacer por encima del humedal de Xochimilco, que ya es verdaderamente el colmo de poner por encima los intereses de una constructora por encima del derecho al medio ambiente sano, por ejemplo, que es tener uno de los humedales más icónicos del país, ¿no? Siendo destruido por el simple hecho de querer aliviar el tráfico, que ya saben los ingenieros de movilidad que ni siquiera se mejora, ¿no? Y lo vemos empíricamente en todos lados, no ha mejorado el tráfico con todos los segundos pisos y supervías en la Ciudad de México ni en cualquier otra parte del planeta. Entonces, ¿quién tiene el poder de esto? Lo tienen los grandes capitales. En el caso del manejo del territorio lo tienen las grandes constructoras, y el marco legal está muy bien estructurado, pero ha sido muy vilipendiado. No funciona porque todavía le faltan, y ahí Rodrigo hablará un poco mejor al respecto, pero faltan un par de fundamentos que permitan que verdaderamente el marco legal detenga este tipo de construcciones y no sea el pretexto para que tanto los gobiernos como las constructoras puedan seguir destruyendo el ambiente ahora con el pretexto de que están funcionando con el marco legal de su lado. Gracias, Luis. Rodrigo. Gracias. Bueno, yo soy bastante crítico del marco legal actual, que está fuertemente vinculado con el modelo de gestión. O sea, los fenómenos que están explicando, que podrían ayudarnos a explicar el desastre hídrico a escala nacional, pues tienen que ver con fenómenos como cambio climático, como la sobreexplotación de los flujos subterráneos, la deforestación, ya también se refirió a ello Luis, digamos, los procesos de urbanización salvaje, ¿no?, que ocupan las zonas de recarga en las periferias de las ciudades, impiden que haya captación de agua, y eso está ocurriendo en muchas ciudades. La Ciudad de México es terrible, estamos cada vez sacando más agua del subsuelo, pero al mismo tiempo estamos pavimentando todos los alrededores, entonces ya no podemos capturar el agua. Pero un tema que es central en estos fenómenos que explican el desastre es el de la gestión hídrica, lo que puede hacer la ciudadanía a través de sus poderes, del poder público, para decidir qué se hace con ello, ¿no? Y la Ley de Aguas Nacionales es una ley que nace en un momento histórico claramente definido, 1992, en el corazón del salinismo, digamos, vinculada a la Ley de Minas, que también es de 1992, vinculada en el mismo año a la reforma constitucional al artículo 27, que lo que hizo fue abrir los mercados de la tierra,
y por lo tanto forma parte de un paquete normativo que está diseñado no para la sustentabilidad, no para la equidad, sino está diseñado para otorgar certeza y seguridad jurídica a los grandes capitales. La ley de aguas debilitó los mecanismos de control y de vigilancia sobre los recursos hídricos que estaban en la ley de 1972, y lo que hizo fue impulsar un modelo de concesionamiento expedito y flexible, ¿no? Fue a partir de entonces muy fácil que ciertos actores pudieran llegar al agua a través de la lógica de las concesiones. Por aquí tengo algunos datos. De los 298,000 usuarios que tienen concesión para usos no consultivos de agua, solo 3,304 usuarios, o sea, en total 966 empresas y 1,500 personas físicas, acaparan el 22.3% de todo el agua concesionada en el país. Eso significa que solo el 1% de todos los usuarios de agua en México aprovecha más de la quinta parte de toda el agua concesionada. Entonces, en realidad, el modelo de gestión que está apoyado en la LAN, en la Ley de Aguas Nacionales, que es la ley marco de la gestión del agua en el país, no fue diseñada para la democratización de las decisiones del agua, no fue diseñada para la equidad, ni fue diseñada para la sustentabilidad. Fue diseñada con el objetivo de asegurar que los grandes capitales, porque es el proyecto del neoliberalismo, que los grandes capitales, pues, supone que había que empujar a los grandes capitales para que desde ahí fortalecer esos grandes capitales, para que se generara desde ahí una derrama económica y hubiera un desarrollo y un crecimiento del país. La ley cumple esa función. Y eso ha sido un desastre. Ha sido un desastre económico, porque lo único que ha generado es una enorme concentración de riqueza, pero sobre todo es un desastre ambiental. Y la gran pregunta es cómo vamos a salir de ahí. ¿Qué tipo de modelo de gestión necesitamos y qué tipo de norma necesitamos para respaldar ese modelo de gestión? Y por supuesto, con esto acabo, ese modelo de gestión y esa norma no incluye en ningún lado el derecho humano al agua. El derecho humano al agua es el gran ausente de la Ley de Aguas Nacionales. Ni por casualidad se le menciona. Si quieren, si hay tiempo, yo más adelante podré dar algunas pistas sobre por qué creo que el derecho humano al agua podría ser la piedra de palanca que permitiría cambiar la norma y que en un momento dado sería un instrumento para intentar ir hacia una gestión más razonable, más equitativa, más democrática, pero yo ahí hasta ahí lo dejo. Gracias. Luis, no sé si quieras abundar. Sí, un poquito, perdón, o sea, como que más bien aclarar, cuando yo me refiero a la estructura de la ley de protecciones, o más bien a la estructura legal, no me refería, y estaba yo pensando en la de la protección de la naturaleza, no tanto en la del uso del agua. Estoy completamente de acuerdo con Rodrigo de que la Ley General de Aguas es una ley que es necesario cambiar, que hemos buscado cambiar, que se está buscando por distintos métodos cambiarla, justamente para incluir, entre otras múltiples cosas, el derecho humano al agua, que es, desde mi perspectiva, un factor muy, muy importante para hacer como un manejo más sostenible del agua. Yo creo que a la parte de la protección del derecho humano al agua, también tenemos que apuntalar un poco el entendimiento de cómo funciona la naturaleza y la protección a las dinámicas de la naturaleza, porque una vez que se tienen las dinámicas de la naturaleza que están funcionando bien, nos pueden proveer de agua y de otros servicios ecosistémicos, y los servicios ecosistémicos son justamente los que reducen la equidad, porque los servicios ecosistémicos, la naturaleza se los provee a la persona más pobre, desde la persona más pobre hasta Carlos Slim, de manera sin considerar, a diferencia del pensamiento de los grandes capitales, que busca generar más riqueza a partir de la entrada de más riqueza. Entonces, la naturaleza provee servicios ecosistémicos como, por ejemplo, agua, para que cada quien pueda mantener sus actividades sin el menor problema. Si está funcionando bien el ciclo, le provee agua a todo mundo, desde el más pobre hasta el más rico, y por lo tanto reduce la inequidad. Gracias, doctor Luis. Encuentro muy interesantes sus puntos de vista y me implica algún esfuerzo hilar estas tres ideas, pero quiero vincular lo que han comentado de la necesidad de revisar qué se está haciendo con la gestión del agua. ¿Qué pasa entonces con
esta normatividad que si bien ha servido a grupos de interés desde hace décadas, y allí un dato que sin duda tiene presente el doctor Rodrigo, justo en esta década de los 90 fue cuando se creó la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? La primera versión. Entonces, si bien se privilegió en ese entonces, estas leyes privilegiaron estos intereses capitalistas, también digamos que al menos en el papel se dijo, creemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que va a tener como principal objetivo vigilar que todas las instancias de gobierno defiendan, ¿no? Difundan y divulguen estos derechos y defiendan su ejercicio, ¿no? Y los protejan. Entonces, sí es una política pública sin duda que, como comentó el doctor Gutiérrez, benefició a estos grandes grupos con estos grandes intereses económicos y políticos. Pero quisiera retomar algo que mencionaste y que me parece fundamental y que también sin duda es importante para hablar de un giro en esta gestión, que es qué pasa con las políticas públicas que pueden hacer los propios ciudadanos. Porque sin duda, y ya nos expusieron ambos, cómo esta situación de crisis hídrica está poniendo en riesgo el ejercicio y la garantía de estos derechos humanos, ¿no? Y el derecho al medio ambiente sano también. Entonces, ¿qué podríamos hacer a nivel de políticas públicas en las que no solo quede esta responsabilidad en manos de las autoridades, sino de nosotros como ciudadanos y corresponsables de esta situación? Me gusta mucho la idea del doctor Luis de regresar, de trabajar con la naturaleza, sin duda, ¿no? Por ahí muchos dicen que el agua tiene memoria. Y ahora que comentabas sobre el caso del humedal, pues ya la semana pasada, hace semana y media, están las fotos, ¿no? De las inundaciones debajo de este puente. Entonces, ¿cómo articular todo esto? ¿Cómo poder hablar de políticas públicas integrales que no solo consideren lo que es evidente de esta inequidad y de esta falta de acceso, sino que en realidad trabajen para evitar esta crisis, ¿no? Y aumentar las desigualdades? Les dejo la palabra. ¿Rodrigo? Sí. Bueno, en México, efectivamente, el agua tiene memoria y los pueblos también la tienen, ¿no? Los pueblos campesinos, indocampesinos. Hay una cantidad enorme de ciudadanos y ciudadanas que reciben agua a partir de la gestión comunitaria del agua. En México está, en América Latina en general, pero en México de una forma muy interesante, están muy extendidas las prácticas de gestión comunitaria en el Estado de México, en Michoacán, en Morelos, ¿no? Los pueblos mismos organizados para gestionar su propia agua, porque ellos saben que si controlan el agua, tienen un control importante sobre el territorio y sobre las decisiones que se puedan tener en su comunidad. La gestión sobre los mercados, la gestión sobre los panteones y la gestión sobre el agua son parte de las estrategias de sobrevivencia de las propias comunidades, ¿no? Entonces, esto está muy extendido y hay millones de ciudadanos que se benefician de ello. ¿Cuál es el problema? Que esa gestión comunitaria está prohibida por la LAN. La LAN criminaliza los procesos participativos de las propias comunidades que intentan mantener sus sistemas tradicionales de agua. Y aquí se está produciendo, o sea, es terrible porque los municipios lo que intentan es ocupar ese espacio y se producen enfrentamientos muy graves entre entidades estatales, municipales, que quieren controlar el agua frente a los organismos comunitarios. Y la Ley de Aguas Nacionales, insisto, no permite esa gestión comunitaria que es de una riqueza increíble, es un conocimiento milenario. Además, es un conocimiento que vincula de una forma más interesante y más intensa la relación de esas aguas con la naturaleza. Los pueblos tienen sus propias fiestas, sus culturas vinculadas a los ciclos biológicos, los ciclos de siembra, ¿no? Que están arraigados en estas fiestas populares. El 3 de mayo, ¿no? Que es el Día de la Cruz, aquí decimos que es el Día de los Albañiles, en realidad es la fiesta del agua en los pueblos. Lo que pasa es que los albañiles, que suelen ser migrantes, que se ven obligados a venir a la ciudad a contratarse en la construcción porque en sus pueblos pues el campo no da, han traído esa fiesta, la del 3 de mayo, y se ha convertido en la fiesta de los obreros de la construcción, pero es la fiesta del agua. Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber un cambio en el modelo de gestión y, entre otras cuestiones, abrir esto que tú dices, Rosalba, que es muy importante. ¿Cómo vamos a lograr que todo ese conocimiento histórico, milenario y que tiene una relación con la naturaleza más estrecha no se pierda?
no se produzca un epistemicidio, una destrucción de los conocimientos locales que saben gestionar los recursos naturales. Tenemos que fortalecer eso. No es lo único, pero en relación a la pregunta que tú nos haces, yo creo que ahí es muy importante que esto ocurra. Y hay varias iniciativas de ley que han sido presentadas en el Congreso que plantean esto. ¿Cómo vamos a democratizar la gestión del agua? ¿Cómo vamos a garantizar la participación de las comunidades y de los pueblos en la gestión del agua? ¿Y cómo vamos a abrir y a robustecer los procesos comunitarios de gestión? Son temas centrales que tienen que estar en la discusión pública y que desgraciadamente hoy pues están anulados. Lo que digamos, las empresas no quieren es que los pueblos participen, quieren controlar para poder construir, para poder desarrollar, Pero en Morelos se están produciendo unas luchas increíbles para la defensa del agua, ¿no? Bueno, en Morelos, en todo el país, pero ahora estoy pensando en los pueblos indígenas de Xochocotla, de Alpuyeca, que están, digamos, con esa agenda muy, muy, muy presente y muy intensa. Gracias, doctor, y sin duda ya lo mencionaste en todo el país, pero quizá lo que ha sido más evidente en prensa los últimos meses es el conflicto con las cerveceras, ¿no? Y que en realidad si nos pusiéramos a investigar un poquito, ver el gasto de agua que implica la producción de cervezas, de muchas de la ropa que se fabrica, quizá llegaremos a un segundo pensamiento en el sentido de lo necesito, me conviene, o simplemente ser conscientes de la cantidad de agua que se necesita y quiénes tienen ese control del agua en muchas regiones, ¿no? Que son estos empresarios y grandes corporativos. Sin duda, sí, todo un tema. Doctor Zambrano, por favor. Pues sí, es una gran pregunta porque tiene que ver un poco con este balance entre políticas públicas por un lado y acciones individuales por el otro, o acciones comunitarias por el otro, ¿no? Cuando yo siempre digo es que no nos responsabilicen a los ciudadanos sobre el tema del agua o sobre cualquier otro tema de ahora no hay que consumir carne porque la carne afecta mucho y entonces el culpable y el responsable eres tú como ciudadano, sí me perturba, pero por otro lado sí tiene que haber este engranaje. Y este engranaje, un poco como lo que acaban de decir tanto tú como Rodrigo, es muy interesante. Tiene las sociedades o las construcciones de las culturas se han venido haciendo a lo largo de muchos años. Y entonces muchas de las culturas que tenemos ahora en el país, o sea, que vienen desde la cultura precolombina, saben de los problemas que se generan a partir de un mal manejo del agua. Por eso las decisiones comunitarias, sobre todo en esta serie de lugares en los que todavía tienen esta visión cultural, son muchísimo más fuertes y muchísimo más pensadas. No es solo pensar así como, bueno, pues entonces vamos a discutir todos en una asamblea de vecinos a ver cómo utilizamos el agua, porque ahí normalmente lo que sucede es que se generan grandes problemas, porque, o sea, en una cultura urbana, por ejemplo, porque venimos de esta visión de que todo, desde otra visión, desde otra perspectiva y desde otro como construcción epistémica otra vez, para entender las cosas. Que yo en ese sentido, cuando escucho a Rodrigo y dice que no le gusta a la gente, o sea, los que tienen el poder ahorita, la organización comunitaria para resolver los problemas en conjunto del agua, que tiene que ver un poco que yo quiero tener el control porque con eso gano más dinero. Yo no creo que solo sea eso, o sea, eso es una pieza fundamental, pero creo que también tiene que ver con este bagaje cultural de que el que tiene que tomar la decisión soy yo, porque eso ayuda a la certidumbre. Cuando tú se lo dejas a la comunidad, se reduce la certidumbre por completo. No solo es que yo voy a ganar más o menos, sino que pierdo certidumbre, lo cual me genera mucha perturbación en términos generales culturales, ¿no? Entonces estamos hablando de dos conceptos culturales muy fuertes. El concepto cultural de tengo toda esta visión, toda esta historia me permite entender cómo debo de manejar de alguna u otra forma el agua, y esta otra visión de tengo toda esta visión de control completo con números, con esta investigación que me permite decir que tú no estás haciendo bien las cosas y las estoy haciendo bien. Ninguna de las dos para mí, y creo
Creo que este es el factor fundamental del engranaje. Ninguna de las dos resuelve al 100%. Yo creo que tenemos que aprovechar que nosotros tenemos muchas culturas en este país con esta visión, con este bagaje de entendimiento del propio ecosistema para poder incorporarlas dentro de las nuevas decisiones. Pero tampoco podemos solo dejarlas a esos, ¿no? O sea, sí tenemos que hacer una mezcla. Está muy complicado hacer la mezcla, déjenme decirles, porque es la visión, o sea, es el contraste de dos visiones completamente diferentes. Y eso puede llevar a grandes conflictos y grandes peleas en términos de entrada conceptuales. Ya dejemos los que comunicaron ustedes hace ratito. Gracias, Luis. Pues sí, sin duda complejo. Y sobre todo si también consideramos la misma complejidad de un territorio en el que las fuentes de agua son tan diversas, ¿no? Lo cual implica distinta gestión y sin duda infraestructura para acercarse a estas fuentes y ver cómo se cuidan o qué se puede hacer con ellas, ¿no? Entonces, son muchos problemas multiplicados desde el nivel local para hablar de una política pública quizá guiada por el nivel federal en la que estén todos involucrados, ¿no? Pero sin duda lo que podemos ver en el cotidiano es esta inequidad en muchas zonas en el acceso, ¿no? O aquellas prácticas que ya se han vuelto costumbre y que hay generaciones que nacen sabiendo que la única agua de la que pueden disponer en su comunidad es la que llega con una pipa, que a lo mejor pagan el 100%, que quizá alguna vez les donan, y aquellos en las que no tienen la facilidad de abrir una llave y que les llegue agua entubada, ¿no? Entonces son muchas realidades que también dan cuenta de esta inequidad a nivel nacional y de los distintos planos, pero creo que lo que más diferencia el reto de esta gestión es hablar de lo rural y lo urbano, ¿no? Son, como decía el doctor Luis, perspectivas distintas y realidades bien distintas que espero que comulguen, o tendríamos que conocer si ha habido casos exitosos de colaboración y de proyectos y de gestión y de políticas públicas que han aportado, ¿no? Y sobre todo desde esta perspectiva que nos menciona, pues el doctor Luis como buen ecologista, de trabajar con la naturaleza, ¿no? Una gestión que se acerque a estos mismos recursos. Y hablando de esta necesidad de abordar la crisis hídrica desde el aspecto de lo que pasa con los individuos, me gustaría, Rodrigo, que retomaras esto que se te quedó en el tintero sobre los derechos humanos. ¿Cómo nos acercamos a eso? ¿Cómo hablamos del derecho al agua y de los otros derechos que van relacionados? No hay uno sin el otro, ¿no? Por favor. Gracias. Bueno, rápidamente, porque sí, yo quiero escuchar a Luis sobre el tema urbano, campo-ciudad, que él tiene mucha experiencia en eso, y efectivamente quienes vivimos en las ciudades ya nos cuesta más trabajo relacionarnos con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esa relación? Pero además todos sabemos que las ciudades viven del campo, ¿no? No puede haber agua si no tenemos zonas de recarga, pero sí quiero escuchar a Luis, así que yo voy muy rápido. Yo lo que creo que ha ocurrido en el tema institucional, bueno, que parte de un problema ontológico, epistemológico, y es esas dos visiones a las que se ha referido Luis. Está quienes tienen hoy la posibilidad de pensar que tenemos que cambiar ese paradigma para que haya una protección de la naturaleza y de las personas, y quienes piensan que lo que hay que seguir privilegiando pues son las lógicas de producción y de acumulación para que el país crezca y entonces haya recursos y dinero, ¿no? La visión que ha prevalecido es la primera. Yo creo que el derecho humano al agua permite darle un giro a eso, ¿no? Yo creo que se necesita un giro de 180 grados en la gestión para volver a poner en primer lugar a las personas y a la naturaleza y no a las lógicas de producción y acumulación. Yo creo que hoy el modelo de gestión está al revés. Y el derecho humano al agua puede ser una herramienta que sirva para ello, porque los derechos humanos justamente están pensadas como herramientas para proteger los intereses fundamentales que aseguren la vida digna de las personas. El derecho humano al agua, el contenido del derecho humano al agua es asegurar que todas las personas puedan tener un acceso continuo a un agua de calidad, que sea disponible, que no la tengan a kilómetros, o que no tengan que pagar la mitad de su salario
para poder comprar agua a actores privados, pipas o embotelladores. A grandes rasgos, ese es el derecho humano al agua. Y podría parecer en un momento dado, hasta cierto punto, limitado. Pero si conectamos, porque más están conectados jurídicamente, el derecho humano al agua con el derecho a la salud, con el derecho a la alimentación y el derecho al medio ambiente, si robustecemos esa interrelación estrecha, deberíamos de intentar empujar un marco normativo y de gestión basado en esa lógica de protección de la vida, que eso incluye equidad, y eso incluye sustentabilidad, y eso incluye participación y democratización, para que le podamos dar, o sea, por lo menos desde el punto de vista institucional normativo, yo no digo que con esto vamos a cambiar el mundo, pero bueno, son las herramientas con las que contamos, intentemos comenzar a empujar el mundo en la dirección que conviene y no en la que ha sido venido empujado desde hace 40 años, que ya demostró ser un fracaso. Entonces, yo creo que el discurso de los derechos humanos es una herramienta potente que nos permitiría en un momento dado comenzar a dar ese giro que necesitamos para poner a las personas de la naturaleza en primer lugar. Bueno, y a los pueblos. Ya estaría. Gracias. Luis. Pues digo, un poco desde el ángulo de esta relación urbano-rural, creo que lo primero que tenemos que empezar a darnos cuenta es que los urbanitas normalmente no entendemos ni nos importa saber de dónde viene el agua, ¿no? Creemos que el agua viene del grifo, aparece del grifo y se desaparece en la coladera, ¿no? Ya sea de la regadera, de la manguera, de lo que sea, pero como que nunca entendemos de dónde viene el agua, y creo que es momento de empezar a pensar que en términos reales todas las ciudades están asentadas en un ecosistema, y que ese ecosistema es el que les permite vivir o no. La ciudad es un gran invento de alguna manera por el hombre, porque te permite eficientizar muchas cosas, y una de las cosas que te permite eficientizar es justamente la provisión de agua, si lo haces bien y si lo haces entendiendo justamente la función del servicio ecosistémico o el ecosistema en donde está plantada esa ciudad. Hay muchas ciudades que sí se dieron cuenta a tiempo sobre esto, y entonces empezaron a modificar su uso de tierra, su estructura, como para permitirle a la naturaleza que funcione. Nosotros, desgraciadamente, y todo esto, pues digo, a lo largo de 500 años ha sido como un desastre ambiental. Hace 200 y cacho de años ya lo había dicho Alexander de Humboldt, así como que no se les ocurra cortar los bosques, todos esos bosques que ahora ya están talados, por la sección de Santa Fe, porque así, aquí como en Alemania, pasa exactamente lo mismo. Si tú talas los bosques, te vas a quedar sin agua. Por ponerles un ejemplo, estamos resometiendo un artículo, un estudiante de doctorado y yo, a partir del análisis de lo que se le llama el acuífero somero, aquí justo al sur de la Ciudad de México, que es el Pedregal, ¿no? O sea, el Pedregal genera un acuífero somero, y ese acuífero somero le da agua a todos, a mucha gente. Bueno, si no hubiéramos perturbado nada de todo el Pedregal, o por lo menos un pedazo muy importante, lo hubiéramos dejado como ahora está la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, podríamos darle agua a más de 150,000 personas durante todo el año. Esto quiere decir que este acuífero es fundamental. Contrario a esto, lo que hemos venido haciendo es perturbándolo, urbanizándolo, y toda esa agua que antes iba al acuífero, que antes podíamos utilizar, ahora se va a las zonas bajas que se inundan cada día más, ¿no? Y además, encima de esto, además de que lo estamos perturbando, y parte de la responsabilidad de esa perturbación, pues somos los universitarios, que de repente queremos un edificio más, etcétera, dentro de Ciudad Universitaria, porque ya no cabemos, y entonces lo único que se nos ocurre es ponerlo encima de la reserva ecológica, que afortunadamente la reserva nos ayuda a contener un poco todos esos deseos de muchos universitarios que tenemos muy imbricado, porque creemos que el desarrollo es crecimiento. Entonces, digo, para hacer un resumen, lo mismo pasa con Xochimilco, y lo mismo pasa y les pongo ejemplos de la Ciudad de México porque es la que más he trabajado, pero lo mismo pasa en Guadalajara, lo mismo pasa en Veracruz, y lo mismo pasa, lo estamos viendo en Tabasco con las inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el factor fundamental, en resumen de esto, es más
¿no? O engrasar es pensar que el urbano está dentro de lo rural, que las ciudades son ecosistemas y que podemos vivir muy bien los urbanitas si trabajamos con el propio ecosistema, ¿no? Y tenemos miles de ejemplos de que se puede hacer bien. Muchas gracias. Retomando lo que comentas, y sin duda algo que me llamó la atención, o bueno, que quisiera que comentaras, Luis, y que tiene relación con algo que dijo Rodrigo, ¿no? La protección de la vida. Tú, por ejemplo, desde tu trinchera, has trabajado en un proyecto que me llama mucho la atención. Quisiera que nos comentaras un poquito, porque está vinculado con esto. No solo la protección de la vida, pues, de los humanos, ¿no? En tu experiencia, tienes un caso de protección de esta especie de los ajolotes. Cuéntanos un poquito, ¿por qué el hablar de la protección de la vida, no solo de los humanos, sino también de estas especies, tendría que estar considerado dentro de estas gestiones, ¿no? Sí, claro, es fundamental y quizá tiene que ver, como ustedes han dicho ambos, de manera general, todos los derechos humanos están relacionados. Este es un buen ejemplo de cómo se puede explicar que todos los derechos humanos estén relacionados. Cuando uno analiza el ajolote y la protección del ajolote, el ajolote no es cualquier salamandra. Es una salamandra que para los biólogos es impresionantemente importante por múltiples razones. O sea, si uno le cercena cualquier pedazo o si pierden cualquier pedazo de tejido, lo recuperan y lo vuelven a crecer. Puede ser incluso hasta el del cerebro o el propio ojo, ¿no? O sea, términos biológicos, eso llama mucho la atención. También son neoténicos, que quiere decir esto, que no se transforman en adultos para poderse reproducir, sino que, como dijo alguna vez alguna periodista, dijo, es como el Peter Pan de las especies. Y pues sí, nunca envejecen, digamos, siempre se quedan juveniles y así se reproducen, lo cual tiene implicaciones evolutivas muy, muy importantes. Tiene el DNA gigante, es 10 veces más grande el DNA que el del ser humano, por ejemplo, del ajolote, lo cual también pues, nos llama mucho la atención a los biólogos. Pero no solo es eso, también tiene un impacto cultural fundamental en nuestro país. El ajolote es considerado el hermano gemelo de Quetzalcóatl, lo cual, siempre me hago bolas con Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, pero sí, es el hermano gemelo de Huitzilopochtli, lo cual es fundamental en términos de la cultura mexicana, ¿no? O sea, ha sido acompañante de cómo se ha formado la cultura precolombina mexicana durante muchos años, lo cual no solo es poner deidades en pirámides, sino que también es el trabajar con la propia naturaleza. Y aquí le voy a robar una serie de ideas que el doctor Sarukhan dice constantemente, y es, México es un país muy diverso en términos generales, tiene distintas diversidades en Oaxaca, como distinta diversidad en Oaxaca, como distinta en Yucatán, como en el norte, etcétera. Las diversas culturas que tenemos precolombinas, la maya, la yucateca, la zapoteca, la mixteca, que son muy diferentes entre ellas, tienen que ver con esta relación directa con la naturaleza. Entonces, parte de nosotros es la naturaleza con la que nosotros convivimos constantemente. El ajolote es uno de los animales más importantes en la cultura precolombina, particularmente la náhuatl, bueno, las distintas culturas, porque la purépecha tenía otra especie de ajolote, pero también trabajaba mucho con el ajolote. Entonces, conservar una especie ahora no solo es un problema ético, que es ya de por sí muy relevante que sea ético, de decir no podemos permitir que se extinga una especie, sino que es parte, si permitimos que se extinga una especie que ha sido parte fundamental de la cultura mexicana, también estamos perdiendo mexicanidad en esto, porque estamos perdiendo nuestra propia relación con nuestra propia naturaleza. Entonces, existe una relación muy, muy, muy fuerte entre los distintos sectores, tanto culturales como ambientales, como económicos propiamente, o sea, digo, a la gente que le gusta poner a la economía por encima, también tiene que ver un poco, porque si analizáramos cómo funciona la producción chinampera, veríamos que en términos generales es no solo sustentable, no afecta al medio ambiente, sino que también económicamente es muy redituable si se sabe hacer, ¿no?
Entonces el ajolote a mí me gusta mucho como ejemplo porque es transversal a prácticamente toda esta serie de cosas que son las verdaderamente importantes en el largo plazo para pensar en sostenibilidad y para pensar en la conservación, pues tanto de nuestra cultura como de nuestro ambiente. Gracias, Luis. Rodrigo, no sé si tengas algún comentario a raíz de esto. No, quizá a mí todo lo que coloca Luis me lleva un poco al principio de nuestra charla, ¿no? Hay un modelo ontológico que nos hace ser muy fuerte impactado por lógicas utilitarias. El ser humano dentro de la modernidad no se siente parte de la naturaleza, está fuera de la naturaleza. La naturaleza es algo que conoce, analiza para usar, para utilizarla. Y yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Claro, o sea, no solo eso, porque si no parece entonces todo imposible. Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo antes, ¿no? Pero sí, lo que coloca Luis forma también parte de la reflexión que tenemos que hacer. ¿Quiénes somos y cómo nos relacionamos con el entorno, con la naturaleza, con el agua? Cómo la pensamos, qué vínculos tenemos con ella y cómo tenemos que irlos modificando también para poder cambiar las relaciones del ciclo socionatural del agua. Es lo que me sugiere lo que Luis coloca, ¿no? Quizás solo lo estoy repitiendo. No. Perdón, Luis, adelante. A mí digo nada más un par de cositas. Es el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Una disculpa, ahorita tengo como un problema de que se me meten nombres diferentes, pero es el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Pero el otro factor que yo quería comentar sobre este tema que me parece muy importante es las civilizaciones. La gran mayoría de las civilizaciones se pueden estructurar a partir de los ciclos naturales, y los ciclos naturales deben de ser más o menos homogéneos. O sea, el año pasado debe de ser parecido al antepasado y al de ahora, para que la civilización pueda generar sus planes, que sobre todo tienen que ver con la generación de alimento, ¿no? O sea, si llueve de repente en temporadas secas, pues no se puede, o sea, las civilizaciones no pueden considerar estas cosas como estos rituales que estaba diciendo Rodrigo, en términos de vienen las lluvias el 3 de mayo y entonces por eso tengo las festividades. Las festividades justamente se basan en estos ciclos y en esta permanencia de los ciclos. El gran problema que tenemos ahora es que estos ciclos se están rompiendo por el cambio climático. Y es ahí donde creo que es fundamental empezar a repensarnos, porque cuando se rompen estos ciclos, los servicios ecosistémicos se dan menos, y al darse menos, la gente que tiene mayor poder adquisitivo acapara los pocos servicios ecosistémicos que la naturaleza puede brindar, o deja o desplaza a los demás, sobre todo en estos servicios comunes. Y lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, rápido con lo de la pandemia. ¿Quién se vacunó primero? Pues las personas que tienen mayor poder adquisitivo en el planeta, ¿no? Los países que tienen mayor poder adquisitivo dijeron, olvídenlo, si el recurso es muy limitante en términos de vacunas, pues me vacuno yo primero y luego vemos quién se vacuna. Bueno, ahora eso imaginémoslo en el agua, imaginémoslo con el alimento, imaginémoslo con la polinización. Así va a ser, y ese creo que es un factor fundamental también de entender la cultura y la reacción de las distintas culturas a cambios en el ambiente. Ya me callo, perdón por tanto chorro. No, al contrario, muchas gracias. Nos estamos acercando al final, pero han puesto sobre la mesa temas que son sin duda propios de otros espacios, más amplios espacios, pero creo que todo puede confluir en educación, ¿no? Sé que la educación cívica está de capa caída en nuestros programas escolares, pero Luis, ¿qué nos cuentas de la educación en medio ambiente, por ejemplo? El no saber de dónde proviene el agua te hace creer que la ciudad es una cultura en la que la ciudad es el centro, ¿no? Para los que viven aquí. Y para los que viven en el campo, que tienen todos los problemas encima de sequías, de que se les acaban sus fuentes de trabajo, a los que se dedican a estas labores agrícolas, ¿eso en dónde queda, no? ¿En dónde se estudia? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo acercar estas realidades, estos ciclos de la naturaleza que por desconocidos no son apreciados? Y entonces esto va generando una serie de problemáticas y de inconsciencias que no contribuyen a tratar de ver o de encontrar una solución o una mejor gestión desde lo individual para esta crisis sanitaria, ¿no?
no sé, me brinca esto que conoces de los ciclos, si no se conocen, no se respetan. Y para algunas personas de edad dirían ahorita es que el 24 de junio los torrenciales, porque es día de San Juan. Pues veamos si eso va a ser así, ¿no? Sí. Y si ya no es así, las mismas personas escuchan de un cambio climático, de los efectos de este capitalismo desenfrenado en estos ciclos naturales, pero que no pueden ver de dónde vienen los cambios, ¿no? O no se pueden explicar de dónde vienen esos cambios, y sin duda esto impacta en qué va a pasar con el ejercicio de estos tan mencionados derechos humanos, que en realidad pueden presentar un mismo reto, ¿no? Para su protección y para su ejercicio, como veíamos. No sé quién quiere comentar para ir cerrando esta mesa. Okay. Sí, bueno, yo lo que quisiera decir es que, bueno, el panorama no es muy alentador, ¿no? Todos tenemos datos, índices, cambio climático, deforestación, y más o menos parece que el modelo sigue como con salidas hacia adelante, ¿no? No parece que estemos reparando demasiado. Bueno, hubo una sentencia, ahora no sé si escucharon, me parece que en Dinamarca, interesante, esperanzadora, que le pusieron un límite a Shell precisamente por contaminantes atmosféricos, ¿no? Entonces ya le pidieron a la compañía que avance sus procesos de transformación tecnológica para dejar de contaminar lo que están contaminando. En fin, hay algunas expresiones que están ocurriendo, pero quería referirme a esas expresiones. La ciudadanía en nuestro país está muy organizada, está fuertemente articulada. En ocasiones eso no se ve porque no está en la prensa, porque no es del día a día, pero hay muchas luchas ciudadanas que están ocurriendo permanentemente, ¿no? Defendiendo comunidades frente a una presa, como en el caso de Guerrero, defendiendo ríos, como en el caso de Alpuyeca y del río Santiago. Ya hay incluso un amparo en Oaxaca para lograr que un tribunal se manifieste sobre los derechos de la naturaleza, o sea, el río como un actor que pudiera participar activamente en un proceso judicial. Defensa de manantiales, Luis se ha referido, no tenemos que ir muy lejos, se ha referido a un caso, el de Aztecas 215, donde las comunidades organizadas están defendiendo su propio manantial. Hay una lucha muy extendida en este país en contra de la minería, y parte importante de esa agenda tiene que ver con la defensa del agua. Rosalba se refería a las cerveceras. Es decir, eso está. Esos procesos ciudadanos, democratizantes, de lucha por los derechos, están ocurriendo, ¿no? No es que esto está pasando sin que hagamos nada, ¿no? La gente se moviliza. Claro, son procesos fuertemente criminalizados, perseguidos, ¿no? Hay una relación muy desigual en la lucha por los territorios, en la lucha por la defensa de la naturaleza. Hoy, lo digo anecdóticamente, hoy en la tarde vamos a inaugurar la clínica Berta Cáceres, que es un esfuerzo institucional entre la Ibero, la Henry Boll y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es una clínica de litigio contra el cambio climático y por la defensa de los territorios, ¿no? Entonces, eso está sucediendo. Y bueno, pues lo que hay que saber es dónde está ocurriendo, cómo está, porque siempre nos preguntan, bueno, está bien lo que ustedes dicen, pero ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para sumarnos al cambio, para sumarnos a la transformación? Pues eso, saber que las luchas están ocurriendo, muchas veces mucho más cerca de lo que pensamos, y que hay que pensar cómo nos organizamos, eso que tú decías, Rosalba, cómo participamos, cómo ampliamos los procesos democratizantes para discutir y decidir sobre los temas del agua en nuestro barrio, en nuestra región, sabiendo que el problema pues no solo está aquí, el problema es también global, ¿no? Hay una situación global de cambio climático, pero que nuestras posibilidades de acción están pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Un poco para no cerrar solo con un panorama muy oscuro, ¿no? Gracias, Rodrigo. Luis. Sí, yo también quiero cerrar con un panorama más optimista, porque normalmente uno acaba así como, no, pues ya se acabó el mundo, ya mejor vámonos a comer unas palomitas, tomar una cerveza y ya, ¿no? Además de esas cervezas que quitan el agua. No, creo que, o sea, hay un factor que yo he tratado de pensar un poco con respecto a lo que decía Rosalba de la educación. Creo que no solo es la educación, tiene que ver con algo un poquito más, que mi esperanza es que los chavos la están teniendo. O sea, yo aprendí cuando era niño el ciclo del agua, ¿no? Sin el menor empacho, y aprendí cómo funcionaba la ciudad, porque a todos nos lo enseñan en primaria, secundaria y prepa, ¿no? O sea, sí lo aprendí, y me acuerdo porque en mi época de prepa fue cuando generaron
Cuando partieron en dos Xochimilco por periférico, o sea, periférico se amplió hacia el oriente por Xochimilco, partiéndolo en dos, ¿no? Y no me importó en lo absoluto, a pesar de tener toda la información allí. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos la información segmentada. En esta generación tenemos la información segmentada. Podemos decir, no, sí es muy importante esto de la conservación del ajolote, pero pues bueno, oye, pero van a poner un hotel ahí sobre Xochimilco, ¿no? Ah, pues qué padre, vamos ahí porque pues a lo mejor ponen un megacuario, ¿no? Que eso es lo que intentaron poner hace unos años en Xochimilco, ¿no? Y se nos olvida lo otro, o sea, como que tenemos segmentado toda la información y no nos permite relacionar, por ejemplo, de dónde viene el agua. Y eso es lo que se utiliza mucho a la hora de culpar a los ciudadanos porque tenemos mucha escasez. Porque lo primero en términos segmentados que vemos es cuánto abrimos el grifo, no que el señor se puso un hotel en Xochimilco o está poniendo un puente o lo que ustedes quieran. Entonces, pero eso ya no se ve en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones el enfoque es diferente. El enfoque es de relacionar todo. Tiene que ver con redes sociales probablemente. El enfoque, desde mi perspectiva, a lo mejor me equivoco porque pues no soy antropólogo ni soy sociólogo, pero se parece mucho más a este enfoque de las culturas precolombinas y de esta gran cultura que hemos venido arrastrando de distintas partes, en donde sí relacionan una cosa con otra. La tuvieron que relacionar a fuerzas porque tarde o temprano les cobraba caro si no la relacionaban, que son todos los pueblos originarios que de repente se ponen a defender, como dice Rodrigo, todos los servicios ecosistémicos o todos sus territorios en contra de estas grandes corporaciones. Creo que los chavos ahora la tienen, gracias a las redes sociales. Ellos entienden que las conexiones son muchísimo más y conectan infinitamente más rápido que uno en la causa y el efecto si tienen 5 cosas intermedias. Entonces, yo estoy un poco más esperanzado en que las políticas empiecen a cambiar a partir de las presiones sociales que van a ser mucho más fuertes desde la perspectiva de los chavos ahora, ¿no? Porque entonces sí se van a ligar con todos estos grupos. Efectivamente, Rodrigo tiene razón, hay muchos grupos de defensa, muchísimos, o sea, nada más uno tiene que voltear a la esquina y seguro hay uno, ¿no? Hay unos muy claros con muchos años, hay otros menos claros con menos años, pero hay muchos, y los chavos, y nosotros, otra vez que en esta visión segmentada, nos ha venido costando trabajo incluso hasta identificarlos. Así como no sabemos de dónde viene el agua, así no entendemos que 3 cuadras para allá hay un grupo muy consolidado en defensa del territorio que incluso es que lleva organizado más de 150 años. Entonces, mi impresión es que, o sea, a pesar de todas las críticas que han sufrido las nuevas generaciones, creo que una de las grandes ventajas que tiene es entender esas conexiones y actuar en consecuencia. Yo le pongo la fe a ellos. Yo sé que les estoy poniendo mucha responsabilidad y es muy triste eso, pero mi optimismo va hacia allá. Muchas gracias, Luis y Rodrigo. Pues para cerrar esta mesa me gustaría retomar 2 ideas que ustedes han puesto aquí. Uno, utilizar los derechos como herramientas, y precisamente se ve a través de estas luchas de ciudadanos organizados. Y otro, que sería hablar de trabajar con la naturaleza, ¿no? Estas 2 ideas me parecen fundamentales. Sin duda, un activismo amparado en este marco jurídico que en beneficio al hablar de enfocarlo desde la defensa de los derechos humanos, hablar de derecho al agua como un derecho humano y ponerlo al principio de todo, y el trabajo con la naturaleza a partir del conocimiento, ¿no? La investigación que se ha hecho o la que se haga falta hacer para aterrizar estos temas y tener una gestión hídrica mucho más eficiente, ¿no? Pues les agradezco mucho a ambos su participación en esta mesa. Sin duda han sido puntos de vista muy interesantes. Y pues precisamente quiero invitar a los que nos están viendo a la mesa que empieza a la 1:30, en la que hablaremos de qué se está haciendo para cuidar el agua, y tendremos como invitados a 3 grupos organizados, 3 colectivos que nos van a exponer qué pasa en distintas zonas, 2 en el caso de la Ciudad de México y 1 en Guerrero, para hablar precisamente de qué se está haciendo para cuidar el agua. Entonces, Luis, Rodrigo, les agradezco mucho su participación en este espacio. Espero que nos puedan acompañar posteriormente en algunos otros espacios que organicemos desde la Coordinación de Humanidades o desde el Museo de las Constituciones. Ha sido un gusto tenerlos
aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Buena tarde. Los invito a que continúen con esta jornada sobre el agua organizada por el Museo de las Constituciones, la Casa de las Humanidades, desde la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Hasta luego. Nosotros en casa las recomendaciones que damos a todos sus habitantes es primero que nada darle mantenimiento a la casa, checar que no haya goteras ni fugas. La otra recomendación que damos es al momento de cepillar los dientes, que no mantengan abierta la llave mientras se estén cepillando los dientes, sino hasta que vayan a enjuagar su boca. Igual con cuando se lavan las manos, igual para lavar los trastes, que primero enjabonen y después enjuaguen. Y bueno, esas son pequeñas recomendaciones, pero que vale la pena realizarla para ahorrar el agua. Otra cosa que no hacemos, otra recomendación que no se debe hacer en casa es desperdiciar el agua lavando el carro con manguera o lavando los patios. Y ahorrar, bueno, lo máximo que se pueda de agua. Y pues esa sería nuestra pequeña contribución. Ahorro agua, enjuago mi ropa y esa agua la ahorro para el baño y para trapear. Yo ahorro el agua porque en mi casa se me inculcó que debemos cuidarla. ¿Y cómo es que yo la cuido? Pues bueno, yo para cuidar el agua normalmente tomo 3 medidas. Una de ellas es al cepillarme los dientes, en vez de dejar la llave abierta mientras todo el proceso de cepillarlos, solamente agarro un vaso con agua, me lo cepillo y al finalizar me enjuago la boca. Esa es una de las formas con las que ahorro el agua. Otra de las formas con las que ahorro el agua es al lavar el carro. En lugar de todo el tiempo tener la llave abierta o agarrar una manguera para estar enjuagando, lavando el carro, lo que hago es tomar cubetas de agua para ocupar el agua necesaria y no se desperdicie. Y pues bueno, esa es otra de las formas con las que ahorro el agua. Otra de las formas es al lavar los trastes. En vez de empezar enjuagando todo con agua, dejando la llave abierta, lo que hago yo es primero enjabonar todos los trastes para al final enjuagarlos todos juntos. Y de esa forma ahorrar agua. Por ejemplo, en casa lo que hacemos es siempre poner una cubeta cuando estamos esperando a que salga el agua calientita de la regadera. También ponemos una bandeja cuando nos lavamos las manos para que el agua que va saliendo la juntemos en otra cubeta y de esta manera la podamos tirar por el excusado. De igual forma, lo que hacemos en casa es procurar lavar a mano, puesto que la lavadora a veces gasta cantidades de agua de manera innecesaria. Yo ahorro agua bañándome en menos de 5 minutos, lavando mi carro solamente con un paño y una cubeta de agua, y todo el agua que sale de la lavadora lo utilizo para lavar el patio, el baño y también para lavar donde se encuentra mi perro. Una de las mejores formas para ahorrar agua es migrando de las energías fósiles a las energías renovables. Tal es el caso de dejar de ocupar un boiler tradicional para comenzar a ocupar un boiler solar, reduciendo así el consumo de agua por cada ducha. Otra forma más para ahorrar agua es reutilizándola, es decir, si lavamos ropa, el agua sobrante la podemos ocupar para lavar un automóvil o lavar un patio. Una de las formas más recomendadas para ahorrar agua es dejando de consumir productos refresqueros o agua embotellada, pues la cantidad de agua que se ocupa para la producción de estos productos es sumamente excesiva. Yo ahorro agua de 2 formas. La primera es que junto bastante ropa para hacer solo una tanda de lavado y el agua que se bota de la lavadora la ocupo para el baño. Y la segunda es al bañarme, yo me enjabono primero todo el cuerpo y ya después abro la llave y me lavo todo el cuerpo. Yo siempre
siempre procuro cuidar la cantidad de agua que utilizo cuando me baño, me lavo los dientes o lavo los trastes. Otra forma en la que cuido el agua es reutilizando el agua que cae mientras me baño. Pongo abajo una cubeta y toda la que recolecte la utilizo después para limpiar el piso. Por último, utilizo balde en lugar de manguera para lavar mi carro. Yo creo que tal vez por la situación de confinamiento, ¿no?, en la que estamos, hemos optado últimamente, ya desde hace unos meses, en pues lavar la ropa a mano, ¿no? Porque, sobre todo porque es poca la que sale a lo largo de la semana, pues evidentemente ya no realizamos las mismas actividades. Yo ya no voy a la escuela y también por la carrera que estudio, pues usaba varios cambios de ropa constantemente. Entonces, pues eso hemos preferido, digamos, hacerlo a mano. Y obviamente pues lavamos cobijas y toallas, ¿no? Como cargas grandes todavía en lavadora, pero pues por ahí lo evitamos, ¿no? Bueno, cuando lavo la ropa en la lavadora, el agua del enjuague la ocupo para tallar la siguiente carga. Y así sucesivamente, ya en la última carga, el agua que queda igual del enjuague se puede ocupar para lavar el patio o también se ocupa para el baño. En mi hogar el cuidado del agua es muy importante, por lo que procuramos recortar los tiempos de ducha, mantener las llaves cerradas cuando nos lavamos los dientes, lavamos trastes o lavamos ropa y estar al pendiente de fugas y tratarlas. La manera en que nosotros ahorramos el agua es no desperdiciando cuando nos cepillamos los dientes, ahí utilizamos un vaso, a lavarnos las manos, cerrar la llave, a lavar los trastes, también se cierra la llave y se tallan los trastes y evitamos tener el grifo abierto. No usar mangueras para lavar patios o jardines ni lavar los vehículos. Cuando nos metemos a bañar ponemos una cubeta, toda el agua que se desperdicia o se tira mientras sale el agua caliente se recolecta en esa cubeta y se utiliza para los excusados o para lavar alguna otra cuestión o trapear los pisos. Y después de trapear los pisos, para lavarles a los perros sus heces fecales o cualquiera de sus necesidades, se utiliza también esa agua con la que trapeamos. Esta es la manera en la que nosotros tratamos de hacer nuestra aportación al planeta, evitando desperdiciar el agua. Yo suelo ahorrar agua de las maneras más simples, que es, por ejemplo, cuando me estoy lavando los dientes, trato de usar un vasito pequeño con la cantidad apropiada de agua para que no se desperdicie. Cuando me baño cierro el grifo para que no salga agua que se esté tirando. Normalmente cuando llueve trato de utilizar el agua que cae para barrer la calle y ya yo no usar agua limpia. Son pequeñas cositas que generan un cambio en cómo desperdiciamos o aprovechamos el agua.